Es un tema que, como todos los que trabajamos, tiene que ver mucho con la vida de nosotros. Generalmente a veces decimos en reuniones, o, ya sea de trabajo, ya sea con compañeros de estudio, ya sea en las mismas casas, ponemos temas de discusión. Entonces nosotros decimos, pongamos este tema en discusión, o sea, qué es lo que nos está pasando, por ejemplo, que hace rato venimos entre nosotros como muy distanciados, no queremos prácticamente ni charlamos entre nosotros mismos, y eso pues no es un ambiente favorable para la convivencia. Es un tema de discusión. Habrá quizás muchas formas de afrontar discusiones. Desafortunadamente, no sabemos manejar la discusión. Yo diría más bien como un diálogo constructivo alrededor de algo que queremos discutir. Y por eso en muchas ocasiones, en esas conversaciones, en vez de llegar a terminar de una manera armónica entre todos, quizá viendo la vida de otra manera, terminamos más bien en discusiones muy acaloradas. Y a veces pueden terminar esas discusiones en confrontaciones muy violentas. Quizá podríamos pensar que hay muchas causas. Por ejemplo, la intolerancia que podamos manejar hoy en día ante un mundo tan lleno de situaciones difíciles, de violencia. Puede haber también apasionamientos, inclinaciones a pensar que la verdad está del lado mío. Entonces, lo que yo propongo como una idea para discusión, de pronto otro no piensa igual y entramos como en esa disputa ahí, a ver quién de los dos gana. Pues si aparece otra tercera, entonces aparece otra posibilidad de discusión y por eso finalmente terminamos mal, realmente terminamos mal. Entonces son razones que nos están mostrando que no sabemos todavía manejar o poner en discusión las situaciones normales de la vida. De allí que entonces surge esa necesidad de que nosotros podamos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Para que de alguna manera aprendamos. Mire que son temas tan simples y tan sencillos, pero la podemos aprender. Podemos aprender a manejar, por ejemplo, normas para dialogar que nos ayuden a mantener una discusión fructífera. Y a la final yo creo que si lo logramos poco a poco, porque es posible hacerlo, podamos construir una buena relación, terminemos esas reuniones alegres, más cercanos, nos lleven entonces en ese momento a mantener un equilibrio en lo que queríamos analizar. Y eso es muy interesante porque deja de lado muchos, como le decíamos, preferencias, gustos, intolerancias o apasionamientos que no ayudan. Entonces es una parte interesante de lo que es aprender a manejar una discusión. Por eso el tema del día de hoy se llama aprender a discutir. Entonces la idea fundamental, básica, importantísima es que ojalá pudiéramos terminar cualquier intercambio de opiniones en paz. Es lo más importante. Yo recuerdo alguna vez un grupo se propuso dialogar sobre relaciones de pareja, situaciones normales de la vida, relaciones de pareja, y una persona de las que estaba ahí expresó que para que cualquier relación de pareja funcione bien o funcionara bien, el hombre tendría que ser el que tomara la batuta de la relación. ¿Por qué? Porque él consideraba que el ser más fuerte, que de pronto la mujer no era tan capaz. Por supuesto, esa opinión inmediatamente generó reacciones y inmediatamente alguien acaloradamente le dijo que él era una persona supremamente machista, en qué mundo era que estaba, que ojalá todos los machistas se pudieran hacer a un lado y desaparecieran del planeta. Entonces, claro, en esa forma en cómo se estableció esa reacción de esa persona ante de pronto una opinión particular, muy personal, generó ese, ese roce. Entonces, fíjense que ese es un ejemplo y seguramente en muchos otros casos
No aceptamos opiniones o versiones o puntos de vista que puedan ser diferentes a las que de pronto en un momento dado uno tiene. Y esto lo que muestra es que quisiéramos tener como una medida, una inclinación hacia que prevalezca mi opinión y que ojalá yo le pueda demostrar a todo el mundo que la razón que estoy planteando es la válida. En alguna ocasión leía por ahí en un libro un tema que se llamaba puntos de vista y los puntos de vista decía, todos los puntos de vista son diferentes. Posiblemente algunos con una parte de verdad, otros con una parte de verdad, y decir que cada punto de vista podrá tener algo de verdad, o de pronto tendrá opiniones muy fuertes, pero son puntos de vista. Pero que esos puntos de vista, como no los sabíamos respetar, casi siempre estas situaciones de discusiones terminaban mal. Y eso es lo que podríamos catalogar como discusiones dañinas. Y esto, toda discusión dañina no da cabida para llegar a aceptar posiciones contrarias. Entonces, lo más interesante, ojalá que uno pudiera llegar algún día a tener esos intercambios o esos diálogos amorosos, donde a pesar de que haya tanta variabilidad de conceptos y de opiniones, pues uno estuviera como muy alerta, ¿no? Para tratar de aprender de lo que otro piensa. Y quizá de todo ese intercambio yo saqué algo mejor, algo más importante, algo que me haga reflexionar y me haga cambiar aún en la opinión que pudiera tener en un momento dado. Entonces esos son temas que se convierten en temas de trabajo espiritual. La versión de lo que manejamos en este espacio es un trabajo a nivel interior, un trabajo a nivel espiritual. Entonces, me pregunto yo en ese momento, ¿yo cómo estoy manejando esos intercambios cuando me toca intervenir? ¿De qué manera los estoy afrontando? ¿Qué estoy aportando o qué estoy generando con mi manera de ver las cosas? Y si yo me doy cuenta de que estoy reaccionando de una manera que no construye, que me lleva quizá a discusiones vanas, inmediatamente voy a tomar el asunto para analizarlo, para profundizarlo, para aprender, porque no somos seres completos. Voy a empezar a aprender desde campo interior a tener unos diálogos constructivos. En el libro del valor de las palabras de Jorge Waxenberg, que lo hemos nombrado quizá en las últimas reuniones, él plantea que el ejercicio de no discutir en vano es muy importante. O sea que ojalá todos los seres humanos pudiéramos aprender a no discutir en vano. ¿Para qué? Para no enredarnos en el juego de insistir en que mi razón es la más importante. Ojalá todo el mundo me atendiera, que todo el mundo me avalara lo que yo estoy diciendo. Cuando eso de alguna manera se pone sobre el tapete y yo voy con esa intención y alguien plantea algo diferente, entonces prácticamente lo que quedo es atrapado en discusiones acaloradas. Por supuesto, cuando haya discusiones acaloradas con otras personas que básicamente pueden tratar de hacer lo mismo, al final terminamos mal, terminamos disgustados, terminamos con enemistad, de pronto una amistad de mucho tiempo se puede dañar, se puede destruir. ¿Por qué? Porque no existe una posibilidad de tener un diálogo constructivo. Es como una pelea para mantener o convencer a otras personas que piensan diferente a lo que yo pienso, es decir, tratarlos de llevar a que piensen igual. Y eso quizás es muy difícil. Por eso se presenta eso de las discusiones vanas. Entonces es muy importante para no discutir en vano que uno esté muy atento. O sea, que uno esté como muy atento en este diálogo que yo acabo de emprender, que no quiero generar distorsiones. Yo quiero darme cuenta si yo me estoy identificando en un momento dado y de una manera muy ciega con mi posición. Y lo hago porque yo sé que si no lo manejo de esa manera, si no estoy atento para frenar cualquier tipo de discusión que yo haga, no va a terminar bien. También recuerdo alguna vez que en una reunión alguien le preguntó a otra,
que estaba como muy en silencio por allá, como muy callada. Entonces le dijo, oiga, yo no noto a usted como molesto, molesta. Inmediatamente la persona se levantó y explotó. Expresó que todos los que estaban allí, que ella los consideraba sus amigos, no lo parecían porque ella había llegado y nadie la había saludado. Estaba molesta. Entonces la persona que dirigía la reunión, de una manera muy sabia, le explicó que como había llegado tarde y ella se había sentado en silencio, pues prefirió no saludarla y posiblemente hacerlo después, pero que por favor no pensara de esa manera, ya que todos, absolutamente todos los que estaban en la reunión, él se atrevía a pensar que la consideraban como una persona valiosa. Entonces, eso cambió el panorama, fíjense, la opinión que esa persona dio, que fue muy amigable, la del jefe, hizo inmediatamente que esta persona cambiara y se puso más bien alegre, dispuesta, y el resto de la reunión fue muy armónica, pues eso lo comentaban, ¿no? Que afortunadamente, pues el jefe tuvo una posición muy interesante. ¿Qué tal que hubiera sido de otra manera? Entonces, ante la explosión que ella tuvo, ¿qué tal que hubiera explotado también? Pues creo que eso no hubiera terminado bien. O sea, si él hubiera contestado con otra actitud y una actitud de ataque, lo más seguro es que esa reunión hubiera terminado en fricciones más fuertes. Hay otra situación que puede llevar a discusiones vanas y es muy sutil, y es que a veces no nos damos cuenta que podemos tener una actitud permanente ante los demás de discutir con molestia. O sea, ante cualquier cosita siempre estoy discutiendo, pero con molestia, con molestia, con molestia. Y por supuesto, pues si esa actitud es permanente, lleva a que se puedan predisponer los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre van a estar prevenidos. Entonces, si yo ya sé que mi jefe va a llegar siempre con esa actitud de regañarme, de molestarse, a pesar de que yo haga las cosas bien, ya estoy prevenido. Ese jefe, que es un jefe gruñón, posiblemente lo que va a recibir es una respuesta más o menos parecida. Entonces, son ambientes muy pesados. Y eso pasa posiblemente muy frecuente en las empresas, ¿no? Yo sí me acuerdo de alguien que siempre se sentía así, se sentía como regañado por sus dirigidos, y entonces él siempre iba ante el dueño de la empresa y se quejaba porque los empleados estaban en su contra. Y siempre lo decía porque es que yo veo que siempre me discuten de mala manera. Y él no se daba cuenta que era su actitud, ¿no? Diferente si yo llego a mi casa alegre, contento, dispuesto a charlar con las personas, a que llegue malhumorado todos los días, a que llegue hablando duro, a que ni siquiera quiera comunicarme, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería totalmente diferente. Actitudes como esas hacen que los ambientes en cualquier lugar se deterioran. Y hay algo muy sutil allí también en el fondo, es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que cualquier discusión que yo tenga, no constructiva, o sea, que es una discusión vana, en el fondo me está alterando el proceso mental. Entonces mi mente se va a llenar de pensamientos nocivos, por muchas razones. Ya que molesto, ya mi pensamiento, aunque no lo diga, ya está lleno de disturbios, seguramente me voy a mi casa pensando en el problema que tuve, en que no me dieron la razón. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Si una mente que está prácticamente en un revolcón permanente de pensamientos nocivos, no está tranquila. Y eso no nos damos cuenta. También en el campo espiritual nosotros decimos, el pensamiento es tan importante que sea un pensamiento equilibrado, noble, sereno, tranquilo, armónico. Entonces siempre decimos que es muy importante en cualquier diálogo que tengamos, ojalá podamos aprender a practicar el ejercicio de escuchar, escuchar. Pero no importa que esta persona que va a hablar de pronto no me cae tan bien, pero voy a tratar de escucharla para comenzar entonces a través de esa escucha amorosa, a aceptar opiniones que puedan ser completamente diferentes a las mías.
Entonces entro en otro proceso que es respeto de las diferencias, el darme cuenta cuando la situación se puede estar saliendo de equilibrio, el tener el freno apropiado, o sea, el momento preciso para no seguir en una tónica que no va a llegar, no va a llevar a ninguna parte. Entonces así vamos encontrando poco a poco, vamos aprendiendo poco a poco una manera de responder efectivamente a cualquier situación, aprender amorosamente a responder a otras personas, en vez de gastar esas energías que tenemos, que son muy valiosas, que las podemos gastar de una manera muy inútil. Entonces es muy importante, porque mírense hacia dónde nos lleva, que nos salimos del hábito de discutir en vano. Entonces, cuando nosotros podemos ser polos de cambio y podemos influir notablemente en cualquier ambiente en que nos encontremos, porque nuestra posición ante las situaciones es diferente y podemos ayudar a generar realmente lo que queremos, relaciones de paz, de desenvolvimiento, de posibilidades mejores. Entonces, mírense, lo de qué grandioso que cada ser humano pudiera hacer ese cambio, aparentemente pequeño pero tan importante, ¿no? Pongámonos a reflexionar sobre eso esta semana, tratemos de visualizar esos momentos donde de pronto aparecen discusiones dañinas, ¿no? Se llaman discusiones vanas. De todo lo que han dicho, me parece a mí que puede surgir el ejercicio para la semana que podría ser lo que de pronto planteaba Dora y Freddy es no enredarse. Como el trabajo es conmigo, con mis posibilidades, seguramente en muchos ambientes voy a encontrar que hay personas que actúan diferente, o sea, quieren enfrentarme, quieren tratar mal, quieren imponer sus condiciones. Entonces la idea es, yo no me voy a enredar en eso. Y si tengo que dar mi opinión, lo voy a hacer con sumo respeto, tratando de no alentar más esa llamita disfuncional que nos lleve de pronto a problemas más serios, ¿no? Entonces, es interesante ese ejercicio, que tiene que ver con las no discutir en vano, que hablaba la charla.